Fede Bonazo, qué gusto tenerte en este espacio. Marta Olivia, el gusto es mío en este espacio que cada vez está creciendo más. Te felicito mucho por él. Es un placer para mí estar aquí contigo. Gracias. Federico Bonazo, pues como ustedes saben, es escritor, músico y compositor de cine, hijo del exilio político de Argentina, radicado en México, cantante del Juguete Rabioso, esa banda de rock mexicana en los 90 que muchos nos acordamos, y ha mantenido una relación ininterrumpida con la narrativa y la poesía y ahora con el análisis político. Hoy, mientras sigue escribiendo, también continúa con La Subversión, un proyecto solista que delineó a finales de la década de los 80s. Y en esta faceta, como analista y sobre todo en el canal de Julio Astillero y en otros espacios, yo te quiero preguntar, Federico, ¿a qué le tiene miedo la derecha en nuestro país? Pensándolo desde la cuestión comunicacional y desde un ejercicio de democratización de la vida pública, de la discusión pública y de la vida pública. Sí, linda pregunta y gracias por la presentación de ese músico al que han convertido en opinólogo, algunos irresponsables como nuestro querido Julio Astillero. Que anoche lo viste. No, anoche me lo perdí, pero no, agradezco mucho a los que me dan un espacio para... Yo lo que siempre digo, soy un ciudadano más que intenta estar informado, lo cual tenemos nuevas herramientas que nos ayudan a estar más informados, pero por otro lado también hay un exceso de información que no hace tan fácil la depuración o la jerarquización de esos datos que entran en nuestro cerebro todos los días a lo bestia y que tenemos que aprender a manejar, a interpretar y por supuesto a ordenar en función pues, de ciertas agendas, y lo digo abiertamente, me parece de lo más legítimo ideológicas, es decir, yo también estoy desde una postura de izquierda en las redes sociales intentando resistir las narrativas feroces, tantas veces falaces, Marta Olivia, tantas veces basadas en sofismas, en fake news, en tergiversación o desproporción de la derecha. Son narrativas que creo que le hacen muchísimo daño, incluso a las democracias, que muchos de ellos dicen ser defensores de. No puedes ser defensor de la democracia y estar fomentando todo el tiempo, como proponía en la campaña Castañeda, el go negative, la agresión, como proponía Larraqui, la mentira para golpear a Claudia Sheinbaum. Yo creo, contestando a tu pregunta, que la derecha está muy dolida, herida en México. En dos aspectos. Uno sería psicológico. Hay muchas vanidades de la derecha heridas por la mañanera. En la mañanera se hace un ejercicio, la mañanera sola da para hablar varios programas seguidos, ¿no? Porque es un lugar donde suceden muchas cosas. Pero una de las cosas que sucede en la mañanera es el escarnio público de varias figuras de la derecha, de reaccionarias, algunas bien disfrazadas de liberales, que lo que han hecho a lo largo de este sexenio y desde tiempo atrás incluso al golpear a la carrera política de López Obrador, a intentar demeritar a este líder social y a este luchador social que ha sido López Obrador, es instalar precisamente una serie de desproporciones de ideas en la opinión pública que no se condicen con la evidencia, con la realidad. En la mañana se ha ejercido una resistencia a esto y se los ha puesto en el espejo del país, a veces exageradamente, a veces se incluye en esa bolsa de denuncia que se hace en la mañanera de las voces de la derecha a gente que no debería estar, a mi modo de ver, ahí. Se mezcla un poco todo, pero eso, bueno, es un tema que podemos conversar después. Y están tantos de ellos golpeados en su vanidad. Tú te das cuenta que muchísimas de las voces del centro o de la derecha en México están dolidas porque han sido agredidas directamente en la mañanera y tienen un conflicto personal con el presidente. Esa es una de las cosas que le hiere a la derecha en este país. Pero la otra, y que considero yo es la más importante, y las mentes más lúcidas, que hay pocas, habría que ver cuáles son, de la oposición en este país, que ha sido una de las oposiciones más pobres y baratas y chafas que hemos tenido desde que yo tengo memoria, desde que al menos se hizo la transición. Lo que les lastima no es esa pugna personalizada a la que el presidente es tan afecto y que lo hace tan bien. Lo que les molesta muchísimo es que se les arrebató, creo yo, Marta Olivia, el control de la narrativa, se les arrebató el micrófono, se les arrebató
esos espacios monopólicos donde las ideas de la derecha, que tenían que ver también con muchísimos prejuicios, como que el pueblo es tonto y se lo puede manipular desde Televisa. Claro, también la opinión pública estaba muy definida por los monopolios de los medios de comunicación que se han roto. Entonces, yo creo que ahí se produce una bronca inmensa de una derecha en México que, a diferencia de lo que hemos visto en Brasil, en Argentina, en Chile, donde están casi muy empatados, en España ni hablar, en el mismo Perú, donde la derecha ha mantenido cierto control sobre la narrativa, mayoritario o al menos equilibrado, aquí se les arrebató con gran habilidad. Después podríamos ver por qué, cómo, cuándo. Tiene que ver también con las nuevas herramientas, las famosas benditas redes sociales. Pero en general yo creo que para terminar acá esta intervención, querida Marta Olivia, están muy molestos porque ya no pueden, y lo siguen intentando en un grado de estulticia y de terquedad que llama la atención. No pueden comunicarle a la mayoría de la ciudadanía, de la audiencia, por hablar en términos de comunicación, sus ideas de siempre, las falacias de siempre, la falacia meritocrática, la falacia de que el pobre es pobre porque es huevón o porque no quiere trabajar o porque no sabe emprender. Todas estas falacias de las cuales se sostiene no solo la discusión, se sostienen los modelos económicos, se sostienen los procesos electorales, se sostiene el poder político. Y ahí están profundamente lastimados, molestos e irritados, pienso yo. Esa es una parte, y tú hablaste del el ejercicio democrático de la mañanera. Y te lo pregunto porque acaba de terminar y tú sabes que este espacio también, el inicio fue hacer un seguimiento puntual de los últimos mensajes públicos, que ya lo ha dicho el presidente López Obrador, que dará en su administración y que después se va a encerrar 3, 4 años a escribir y demás. Sin embargo, Federico, yo me asumo de izquierda siempre, y sin embargo, el ser de izquierda no me evita ver lo que está pasando. El caso Ayotzinapa, las 21 hojas del reporte de Ayotzinapa, y hoy el presidente no habló del tema, no comentó el tema, y lo que vemos ahí, y empezaba yo con hoy el segmento informativo, es la protección a los militares. Y hay también el que uno sea de izquierda o uno asuma una posición, no debe impedirnos ver lo que no está bien, porque lo otro sería cerrar los ojos. Y digo, y un poco reflexionando en esta, hay una compañera que se la pasa 20, 25 minutos alabando al presidente. Y dices, ahí son los excesos, ¿no? También sirve para difundir, pero también es este tipo. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Coincido absolutamente con lo que has dicho, absolutamente. El tema de Ayotzinapa, ya voy a permitirme hacer un comentario particular sobre el tema de Ayotzinapa, pero antes quiero decir que ser de izquierda es ser respetuoso de la vocación crítica. La izquierda es crítica o no es. Cuando la izquierda se convierte en iglesia, cuando un proyecto político de izquierda se convierte en iglesia y le exige a los militantes que dejen el estado crítico, la vocación crítica y pasen a ser feligreses acríticos, que reciban dogmas y los repitan después como antenas repetidoras, ahí fracasan los proyectos de izquierda. Porque entonces lo que está ocurriendo es que el proyecto de izquierda se definía como tal en el sentido de que luchaba por la justicia social, la justicia en todas sus dimensiones, empieza a convertirse en un proyecto del poder político. Es decir, entonces se subvierten fines y medios, y el medio, que era el poder político, para transformar para el fin, que es la justicia en todas sus dimensiones, se subvierte. Entonces hay que conservar el poder político como del lugar. Entonces tienes que hacerle concesiones a los poderes fácticos, al poder militar, al empresariado, que por supuesto hay que hacérselas en la política real porque si no, no existes. Pero cuando los haces tanto, se desvirtúa tu programa de izquierda. Entonces las voces críticas que dicen lo de Ayotzinapa es una... a ver cómo lo calificamos. Este informe del presidente está plagado de un narcisismo para empezar a platicar. No trata de él el tema de Ayotzinapa. Y la mitad de la carta habla de él y de su relación con la conspiración de la que ha sido objeto por parte de actores internacionales, dígase la DEA, dígase otros
que han querido socavar a las instituciones mexicanas para poder controlar mejor las relaciones geopolíticas. Sí, sí, todo eso es verdad, pero ¿qué tiene que ver con Ayotzinapa? ¿O qué tiene tan poco que ver con Ayotzinapa? Que ese narcisismo, ese ombligo, desde que el presidente le habla a los familiares, a mí me resultó de un mal gusto tremendo. Yo creo que no ha querido hoy hablar de eso porque ha recibido de las voces que lo apoyan, de las voces que consideran que la 4T ha sido un proceso virtuoso en el camino de la justicia, de un México donde quepamos todos, en el camino de la ciudadanización. Aún así esas voces no pueden tolerar lo que están viendo, que es una exoneración de las Fuerzas Armadas, como si hubieran cambiado en el 2018 drásticamente y hubieran dejado de lado su DNA antiinsurgente, represivo, de derecha. Las Fuerzas Armadas son de derecha, son conservadoras digamos, por definición, por antonomasia. Su estructura jerárquica es una estructura muy poco democrática, es nefasta en una serie de otros aspectos, e históricamente han jugado un rol terrible y no han sido nunca del todo sentadas en el banco de la justicia, han evadido a la justicia transicional en este país, han evadido la carga histórica que les corresponde. Ahora, por otro lado, si tú te pones en el realismo político e intentas explicar ¿qué significa esta maniobra política de López Obrador? Bueno, significa dejarle a Claudia Sheinbaum esa relación con ese poder fáctico tan fundamental, fáctico e institucional, fáctico y del Estado mexicano, las dos cosas, que son las Fuerzas Armadas, a las que vas a necesitar para intentar solucionar o combatir el problema de la inseguridad. Las vas a necesitar. No te quedaba de otra también, o bueno, al menos esa es la lectura del pragmatismo y la política real así cerrada, que dar un gesto de un guiño de alianza con este actor político tan importante, porque empieza un nuevo sexenio en el cual esa relación va a ser fundamental. Ahora, esto los que procuramos la justicia, tenemos un corazón de sensibilidad con lo que son, perdón la expresión, pero yo creo que es muy atinada, los jodidos de siempre en nuestro querido México, porque son siempre las víctimas, son los que no se pueden defender, son estas comunidades rurales agredidas, son las comunidades indígenas para las cuales hoy la seguridad no existe, víctimas del asedio, el hostigamiento y el crimen, del crimen organizado. A esa gente nuestro corazón está allí, dice, esto no le puede seguir fallando el Estado a esta enorme cantidad de gente. Y allí lo que ha ocurrido con este informe es, bueno, es el lavado de cara de unas fuerzas de seguridad que necesitan ser revisadas a fondo si algún día queremos modificar realmente nuestro país. Por otro lado está la explicación que acabo de dar. O sea, que no es una explicación moral, es una explicación política. Claro, comenzábamos diciendo en este informativo que los 15 minutos de Fox se convierten en el Verdad y Justicia de Ayotzinapa, que no llegó. Finalmente, nuestros seguidores están un poco molestos, están un poco, no se trata aquí de hacer buenos y malos, se trata de verdad y justicia. Y si no se tiene esa verdad, que nos digan por qué no se puede decir la verdad, que nos digan cuáles son los acuerdos. Eso es lo que aspiramos en transparencia, ¿no, Fede? Absolutamente. Yo insisto con la vocación crítica de cualquier persona que se diga de izquierda. La causa no es López Obrador. La causa no es Claudia Sheinbaum. La causa no es Morena. La causa es la justicia. La causa es un México mejor. La causa es un México donde quepamos todos, donde no haya ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Esa es la causa. Si la 4T, Morena y nuestros líderes son vehículos para alcanzar esa causa, que en muchos aspectos lo han sido en este sexenio, qué bueno, se los apoya y se los sigue y se les respeta el coraje cívico de haberse enfrentado a la tarea de tomar el aparato del Estado, que en México no es como agarrarlo en Dinamarca. Tomar el aparato del Estado y significa tener que lidiar con una serie de problemas muy graves, muy enquistados por los años, las décadas terribles de neoliberalismo, pero se les reconoce ese valor, se reconocen los logros. Yo soy el primero que lo ha reconocido en materia laboral, en materia de recuperación del salario, en materia de respeto a los trabajadores y trabajadoras. Este gobierno ha invertido la matriz de la desigualdad. Son logros mayúsculos históricos. Que por aplaudir esos logros no nos vamos a callar con respecto a otros. La ciudadanía tiene que ser crítica con sus gobernantes. Los gobernantes son vehículos, no son causas en sí mismas. Así lo veo yo, Martolín.
Claro, y sobre todo hablando entre más haya esclarecimiento y justicia, se va a acabar la impunidad. Y en cuanto se acabe la impunidad, habrá un mensaje claro de que no se puede atentar contra la sociedad, no se puede atentar contra los demás. Es decir, cada caso que queda impune en nuestro país, cada caso que está un interno en una cárcel, un Israel Vallarta con 19 años sin ser sentenciado, cada esos son ejemplos vergonzosos en la justicia y esperábamos más esto. Fede Bonazo, no sé, nos fuimos por la de Yotzinapa porque la verdad es un tema que nos causa mucha frustración, nos Mucho. causa molestia. Cuando hay protestas, de repente hay gente que sigue diciendo, es que mancharon la puerta y el monumento. Honestamente, si a mí me tocaran a uno de mis 3 hijos, yo no sé qué haría y qué desharía, porque antes de llegar a eso, hubo un agente del Ministerio Público, hubo un policía federal, hubo un policía estatal, hubo una autoridad local, estatal, federal, y ya se pasaron todas las instancias. Entonces, me parece eso. No sé con qué quiera cerrar. ¿Qué esperaríamos? Yo sí quisiera preguntarte, ¿qué esperaríamos? La mañanera es un ejercicio democrático. ¿Es de propaganda? Es de propaganda. López Obrador es un magnífico orador, conocedor de la historia, y sobre todo un personaje que sabe muy bien manejar el discurso y el mensaje y la narrativa política. Eso es indudable. ¿Qué esperaríamos en el próximo sexenio con Claudia Sheinbaum, para cerrar? Es una gran pregunta. Todos estamos expectantes de cómo va a resolver la propia Claudia Sheinbaum la pregunta que tú acabas de hacer, Marta Olivia, porque sin duda es un espacio fundamental la mañanera, donde pasan muchas cosas, donde el presidente ha desacralizado la imagen del tótem, contrariamente a lo que dicen muchos de sus críticos. El presidente le da el micrófono a todo. Ahí ha hablado Jorge Ramos, Denise Dresser, no sé quién más, algunos no se han atrevido a ir porque tienen miedo a confrontarse con el presidente, pero le han dicho de todo así. No nos olvidemos que ha habido periodistas incluso denunciando las amenazas que habían recibido en su contra y después habiendo sido asesinadas, como es el caso de Lourdes, si no me equivoco, ¿no? Maldonado. A ver, es un espacio donde se permite el debate con el presidente de la República. Imagínate una mañanera con Carlos Salinas de Gortari, hubiera sido inconcebible, o con Fox, que tenía odio a las preguntas difíciles. Aquí hay un presidente que se enfrenta a la sociedad. Por otro lado, es un presidente muy seguro de sí mismo, que sabe que en ese enfrentamiento piensa que va a salir siempre victorioso y que va a poder instalar su contranarrativa. Hay una narrativa también que surge en las mañaneras, que es la propaganda a la que te referías. Con narrativa no queremos hablar de mentiras, hay narrativas que están basadas en verdad. Cuando la narrativa está en función de un mejor país con justicia social, bienvenida sea esa narrativa, siempre y cuando esa narrativa no empiece a usar las falacias, las descalificaciones, los estigmas que a veces usa la narrativa de la derecha. A mí me ha dolido cuando el presidente ha estigmatizado a Vidulfo Rosales o a Ernesto Ledesma o a Julio Astillero, los ha tratado de robalos que se mueven en aguas ambiguas, y digo, no, muchos de esos personajes se han mantenido en un solo eje, que es el eje moral. Puedo entender que el presidente les diga, oigan, ustedes no saben lo que es la política real, no tienen ni idea de lo que es el peso de tomar el Estado. Perfecto, eso es una crítica que se puede hacer, pero que se mueven en aguas, pues no. Es muchas cosas la mañanera. ¿Cómo va a ser Claudia para que todas las virtudes de la mañanera se mantengan como aparato de comunicación? Que además, digo una cosa más, a diferencia del aló presidente de Chávez, que era esta locución que hacía el presidente venezolano al pueblo, allí Chávez le hablaba a la gente de forma unilateral. En la mañanera hay ida y respuesta. Entonces eso es muy interesante. Yo creo que Claudia debe mantener ese formato. Vemos en sus conferencias actuales que lo está manteniendo y yo creo que ella ha comprendido la importancia, como cualquier líder de nuestras izquierdas realmente existentes en Latinoamérica, ha entendido la importancia de desbaratar, de deshacer lo que es la narrativa mediática del poder de la derecha, del poder económico, del poder corporativo, del poder financiero, son poderes que comparten una misma agenda y una estrategia, que es, junto con el poder judicial, establecer después a través de los medios
una difamación del personaje político al que se le quiere sacar del poder político. Lo hemos visto en Paraguay de Lugo, en el en el Perú de Castillo, lo hemos visto en Argentina con Cristina Fernández de Kirchner, lo hemos visto en Honduras, lo vimos en Guatemala, que casi no dejan subir al nuevo presidente, es decir, con Lula. La izquierda entiende, y yo creo que Claudia Sheinbaum también, que allí se desarma en la mañanera, en la conferencia cotidiana, se desestructura, se desarma este tipo de juego que puede derivar en el famoso lawfare. Claro, y sobre todo también eso que hablas, los silencios. Todo comunica, hasta el silencio en ciertos temas nos habla de qué es lo que está pasando. Federico Bonazo, nosotros bien contentos de tenerte por aquí, te veremos y te estaremos molestando en otro momento. Gracias, gracias por compartir, por estar y por seguirnos. Comparte, suscríbete y todo lo demás a las 10. Claro que sí, nada de molestia, es un gusto grande para mí, te felicito por el espacio, vas súper bien, Martoli. Gracias, muy buen día. Hasta luego, bueno.